Comenzaremos esta jornada. Expondrá en primer lugar el doctor Santiago Pereira Campos. Es abogado especializado en Derecho Procesal. Trabaja e investiga desde 1988 en relación a los sistemas de justicia y sus procesos de reforma y modernización. Es profesor titular de Derecho Procesal y de Litigación por Audiencias en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, donde coordina el posgrado en Derecho Procesal Aplicado. También es profesor de Derecho Procesal en el Centro de Estudios Judiciales de Uruguay. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal y de la International Bar Association, donde integra el Litigation Committee y el Law Firm Management Committee. Realizó consultorías internacionales en materia de sistemas de justicia y derecho procesal para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMID, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y para el Instituto del Banco Mundial. Es autor y coautor de 20 libros y de más de 200 artículos e investigaciones. Ha participado como relator nacional, expositor y o conferencista en más de 100 congresos nacionales e internacionales. Fue designado por la Asamblea General de la OEA para integrar el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, a partir del 2012. El doctor abordará el tema de las lecciones y desafíos de los procesos por audiencias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí, como siempre, un placer, un gusto estar en Buenos Aires, esta ciudad que uno quiere tanto desde el otro lado del Río de la Plata. La idea de la charla de hoy es proponer o plantear una serie de lecciones aprendidas y desafíos sobre el tema de la oralidad, teniendo en cuenta que es un tema complejo, del que se ha hablado mucho y del que, sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hablado, hay muchísimo por hacer. Por lo tanto, sobre esa base, el plan de mi exposición será centrarme en las lecciones aprendidas en algunos países de Iberoamérica, haciendo algunas referencias concretas a la experiencia de Uruguay, que, como ustedes saben, desde 1989 tiene un proceso por audiencias en la materia civil, comercial, laboral y familia, y viene aplicando los procesos orales desde esa fecha. Como toda experiencia, tiene cosas que funcionan muy bien, cosas que funcionan regular y cosas que funcionan mal. La idea de hoy es plantear entonces dónde están esas virtudes, dónde están esos defectos, y si bien cuando uno va a otros países trata de hablar más de las ventajas o de las cosas que funcionan bien que las que funcionan mal, vamos a hacer como que estuviéramos en nuestra casa. Total, espero que acá no haya micrófonos abiertos y parto de esa base, y por lo tanto vamos a tratar de plantear con sinceridad cuáles son las cosas que desde nuestra perspectiva funcionan bien y funcionan mal luego de estos 23 años de aplicación del código. Tener en cuenta que cuando se habla de lecciones aprendidas sobre uno o más sistemas procesales o sistemas de justicia, hay que tener en cuenta un punto de partida esencial, y es que no toda experiencia de un país es trasladable a otro país. Yo siempre digo que no hay cosa peor que un país que instrumenta una reforma procesal trayendo técnicos o expertos de otros países para que la hagan. Esas experiencias suelen fracasar siempre, porque las experiencias de transferencia requieren necesariamente la consideración de la realidad. Y cada país es una realidad distinta. Ahora, también hay que ser conscientes de otro punto, y es que las condicionantes económicas, financieras, culturales, sociales, territoriales de cada país tienen que ser condicionantes, pero no excusas para no realizar reformas. Es muy frecuente que detrás de ciertas condicionantes que se plantean, en realidad existan excusas para no hacer una reforma. Y este es un punto clave y difícil. En Uruguay la reforma se hizo contra la voluntad, diría yo, de la mayoría de los abogados. Los abogados obviamente no querían cambiar de mentalidad, no querían cambiar la forma de ejercer la profesión, sentían que esto implicaba empezar de nuevo, y de hecho muchos abogados de cierta edad decidieron jubilarse como medida práctica. Por lo tanto, sin lugar a dudas que el cambio de mentalidad es el cambio más complejo. Por supuesto que las cuestiones de infraestructura, las cuestiones demográficas, etcétera, inciden. No es lo mismo un país
pequeño en el cual hace 40 años que tenemos el mismo número de habitantes que un país que tiene un crecimiento demográfico o un territorio enorme con situaciones territoriales variables. Bien, sobre la justicia civil en la región y cuál es la situación actual, yo no voy a hacer una exposición porque todos la conocemos. Ese dibujo espantoso que ustedes ven debajo fue una experiencia familiar. Le dije a mi hijo que me buscara en Google una imagen que para él representara la justicia, puso eso. Claro, me di cuenta que yo no era un buen padre, no le había transmitido realmente una imagen adecuada de la justicia. Pero me dijo, no, pero mirá que tiene ganas de volver otra vez a la lucha, no está vencida. Y bueno, entonces como una especie de homenaje a ese razonamiento lo dejé allí. Ahora, si nosotros miramos cuál es la situación de la justicia civil en la región, cuando hablo de justicia civil no me refiero concretamente a lo civil, sino a lo no penal, digamos, ¿no? Englobando en la expresión civil a lo laboral, a familia, a otra cantidad contencioso administrativo reparatorio, etc. Y la verdad es que casi todos los países de Iberoamérica hoy enfrentan una situación similar en distinto grado de avance, en algunos reformas muy profundas y generales, en otros casos reformas en trámite, en algunos casos reformas que abarcan casi todas las materias, en otros países reformas puntuales en lo laboral, en materia de consumidor, etc. Ahora, si nosotros vamos a ver cuál es la imagen que la ciudadanía tiene de la justicia, que no necesariamente es la verdadera historia de la justicia o la verdadera imagen de la justicia, ustedes se pueden encontrar que el nivel de confianza en América Latina, en un estudio del año 2009 del Latinobarómetro, daba que tenía muchísima más confianza la gente en la iglesia, en la radio, la televisión, los diarios, las Fuerzas Armadas, el gobierno, los bancos, las empresas privadas, etc. Y luego recién venía el Poder Judicial. Esto es el promedio de América Latina del año 2009. Con lo cual coloca al Poder Judicial apenitas un poquito por encima de los sindicatos y los partidos políticos, que estaban un poco peor. Esto habla sin duda de una realidad. Y si esa realidad tan dura la llevamos a un terreno más jocoso, pero que a mí me parece que impacta o nos demuestra cuál es la realidad, ustedes encuentran en nuestros medios de prensa que esta es la imagen que la opinión pública va teniendo de la justicia. Y si nosotros vemos qué imagen tiene de los abogados o de los jueces, aparecen estas cosas. Esto no quiere decir que esto sea así, pero me parece que la primera autocrítica que tenemos que hacer desde nuestro sistema de justicia, abogados, jueces, funcionarios, académicos, es que la percepción que existe de la justicia es esta. Y si esta es la percepción de la justicia, hay algo que está funcionando mal o si no está funcionando mal, lo estamos comunicando de una manera inadecuada. Bueno, yo después les voy a dejar esto para que ustedes lo tengan, no vamos a leer. Problema de sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Nuestros tribunales tienen el síndrome del post-it, ¿no? Que es esa enorme proliferación de asuntos y que el juez desesperado ya no sabe cómo administrar todos esos problemas. El peso de la justicia, ¿no? ¿Cuál es el peso verdadero de la justicia? ¿El de los expedientes o el de las decisiones? Los problemas de infraestructuras y recursos humanos, etc. Esto me parece que refleja cuál es la percepción de la opinión pública, ¿no? Averiguar de estos dos funcionarios cuál es el fijo y cuál es el interino. Una imagen que es realmente algo, digamos, que pone en una imagen patética cuando nosotros sabemos que gran parte de estas cuestiones no son ciertas, pero la percepción es el problema y eso es lo que nos preocupa. Bien, hecho esta introducción que de alguna manera nos ubica en un problema real y de percepción, también aparecen cuáles son los principales objetivos de los sistemas de justicia. Y la verdad es que los objetivos que buscan las reformas suelen ser comunes. Hay una gran preocupación por la demora del proceso, hay una gran preocupación por el rol del juez. Yo siempre digo que a nivel académico discutimos en forma enfervorizada sobre el rol del juez, ¿verdad? Cuando en realidad, cuando vamos a la práctica, eso no es un problema del sistema de justicia, por lo menos desde mi percepción, es más un problema del análisis de la academia, pero la verdad es que en la práctica los jueces han tenido siempre poderes que se les han concedido y difícilmente lo han ejercido, porque el proceso en estas materias suele ser, sobre todo en la civil y comercial, predominantemente dispositivo. Y hay otra cantidad de objetos que todos conocemos, debido proceso, moralización, que no vamos a repetir porque conocemos. Y ahora aparece la transparencia y la publicidad como todo un tema central en estas cuestiones.
Pero no tenemos que olvidar que detrás de todo esto hay una idea central, que es la que debemos siempre preservar, que cualquier reforma, cualquier enfoque debe preservar la independencia judicial como centro o como corazón verdadero de cualquier intervención en materia de políticas públicas procesales o de justicia. Ahora bien, sobre esta base tenemos entonces problemas, tenemos desafíos o tenemos objetivos a lograr. ¿Cuáles aparecen como lecciones aprendidas frente a esta cuestión? La primera, podríamos decir que está claro que un proceso por audiencias o un proceso oral es imprescindible instaurarlo sobre la base de una visión integral de la transformación del sistema de justicia. Cuando digo transformación del sistema de justicia me quiero referir a que es muy difícil aislar un subsistema, como podría ser la justicia de pequeñas causas o la justicia laboral o comercial, sin ver cómo eso de alguna manera interactúa en las demás esferas del sistema de justicia. Y ese desafío de una nueva versión del sistema de justicia, para mí tiene un punto de partida esencial, es que tenemos que descreer mucho del poder transformador de la ley. Los abogados muchas veces pensamos que la ley cambia realidades. Yo soy cada vez más escéptico. Yo creo que no pasa por tener leyes maravillosas, que ojalá las tengamos, sino que pasa realmente por un cambio cultural y de mentalidad esencial. Entonces, cuando hay un llamado de la sociedad a mejorar un sistema de justicia, si es un tema de seguridad, aumentar las penas. Si es un tema procesal, crear un nuevo procedimiento que se soluciona todo. Y sabemos que ni por un camino ni por otro se pueden llegar a lograr, por lo menos en la experiencia nuestra, cambios fundamentales. Es muy difícil lograr que la reforma procesal sea una política pública vigorosa. Se da una paradoja. Las reformas procesales penales interesan a todo el mundo porque en el acierto o en el error la opinión pública la vincula a la seguridad. Muy difícilmente, por suerte, un particular, algunos de ustedes, va a estar un día en el sistema de justicia penal como parte en ese proceso. Sin embargo, todos muy probablemente estemos alguna vez en el sistema procesal civil, laboral o de familia. Y sin embargo eso a la opinión pública le importa muy poco, porque es muy raro, muy difícil percibir esto como una cuestión esencial. Ese es el gran problema, ¿cómo colocamos la oralidad en la agenda pública? ¿Cómo se hace para que la oralidad o los procesos por audiencia se puedan colocar como un tema clave, como una prioridad en la definición de las políticas públicas? No da mucho rédito desde el punto de vista político, por lo menos en los países que yo he visto este problema. El otro gran punto es que hay que tener una estrategia cuando vamos a pasarnos a un proceso por audiencias o un proceso oral y tener una metodología sobre ese proceso de reforma. Hay países que han gastado muchísimo dinero en reformas que han fracasado en materia de oralidad y otros países que han gastado poco dinero y han tenido resultados mejores. ¿Cómo se explica esto? Bueno, una de las explicaciones posibles es porque no ha habido una metodología adecuada. Porque la metodología de cualquier reforma implica primero entender que una reforma procesal es, en el fondo, una política pública que hay que asumir y que requiere un proceso permanente de relevamiento, diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento. Y eso no termina nunca. O sea, no existen sistemas perfectos y vamos a tener que permanentemente estar revisando esta cuestión. Tener metas e indicadores. Yo creo que hoy uno de los grandes problemas de los sistemas de justicia que se han modernizado es que no logran implementar metas e indicadores. Yo tampoco tengo idea de cómo hacerlo, pero las experiencias de los indicadores, por ejemplo, el número de sentencias o número de resoluciones dictadas por un juez como indicador de su buen resultado. Experiencia de algunos países, antes la resolución tenía 5 contenidos, ahora se han transformado en 5 resoluciones para transformarse en un indicador más favorable. Entonces, en lugar de decir de la demanda traslado, notifique, es uno de la demanda traslado, otro tenga por presentado los documentos, ¿para qué? Para que eso se transforme en un indicador. La patología de los indicadores es un tema muy difícil también de resolver. El otro tema es tener en cuenta que la ley procesal, el modelo procesal que indicamos allí en la presentación, es tan solo uno de una cantidad de elementos que tienen que ver con cómo está organizada el despacho. Por ejemplo, en Uruguay tenemos un problema gravísimo y es que los jueces no quieren bajo ningún concepto tercerizar la gestión,
como en otros países, como por ejemplo en materia de proceso penal Chile, que ha de alguna manera profesionalizado la gestión. El juez quiere seguir siendo el dueño de la agenda, él ser el que maneja la agenda y que la agenda no esté en la web, por ejemplo, para que no se sepa cuántas audiencias hizo o no hizo el juez. Hay toda una cantidad de problemas culturales y de contralor que son muy difíciles. Bueno, la capacitación, los medios alternativos, todos conforman un sistema necesario para cualquier cambio. El otro gran tema es el tiempo. Hay algunos que dicen, un proceso por oral va a durar mucho más de lo que va a durar el proceso escrito. Esta es una afirmación que uno escucha, no tanto en la órbita académica, pero sí que la escucha más en los corrillos, ¿verdad? La verdad es que el tema central no pasa por el tiempo que en un proceso oral tardan las audiencias. El tema central pasa en cualquier proceso, oral o escrito, por el tiempo que se consume en la gestión, ¿verdad? En la gestión me refiero al tiempo que lleva que se libre un oficio y que se obtenga la respuesta. Entonces, a veces uno con sorpresa ve que los legisladores, cuando crean instrumentos legislativos procesales, dicen, vamos a hacer una gran reforma, en lugar de tener 30 días para contestar la demanda o 20, ahora van a ser 10 días, o 5, o 4, pensando que esa disminución de garantías va a acelerar el proceso. Está absolutamente demostrado que esto no mejora en nada los tiempos del proceso, porque luego para que nos conteste un oficio, una organización estatal en materia probatoria se pierden 6 meses, o para notificar se pierden 4. Entonces el tema central o el punto clave en el tiempo del proceso no está en reducir garantías de las partes, ¿tá? Y acá me sale un poco el abogado de adentro. Yo no quiero que me reduzcan las garantías o las defensas que yo tengo en materia de plazos. Yo lo que quiero sí es que esos plazos que tienen que ser perentorios e improrrogables impliquen, por supuesto, que luego esos mismos plazos se cumplan en la gestión de los tribunales. Y eso es complejo porque requiere inversión, requiere capacitación, requiere recursos humanos y materiales. No es simplemente decir, hágase, ¿verdad? Ojalá fuera así. La base conceptual. ¿Cómo, supongamos que sobre una determinada materia o sobre una determinada realidad queremos implementar una reforma procesal? ¿Cuál es la base conceptual para esto? Bueno, ustedes saben que hoy en todas partes de Iberoamérica, diría yo, en gran parte del mundo se toma el proceso por audiencias como un instrumento para el cambio. A mí a veces más que hablar de oralidad me gusta hablar de procesos por audiencias porque yo creo que en realidad la oralidad es un modo de realizar la actividad judicial o la actividad procesal y que en realidad la escritura tiene grandes ventajas que no debemos desperdiciar. Yo creo que para hacer la demanda y la contestación es mucho más útil la escritura que la oralidad. Pero por supuesto que luego para el encuentro del juez con las partes y con la prueba creo que la oralidad es de esencia, siempre y cuando aseguremos que estén los que tienen que estar en la audiencia, tengan la capacitación que tienen que tener y se realicen los actos que hay que hacer. Seguramente después la profesora Ledesma se va a referir a la audiencia preliminar, que yo voy a hablar muy poco de eso, porque ahí está el tema clave en esta cuestión. Entonces, el marco conceptual. Hoy se ha tomado en Iberoamérica como marco conceptual el Código Procesal Civil para Iberoamérica o la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Ahora, cualquiera de estos dos instrumentos que son muy útiles, que son esenciales, que han sido el punto de partida esencial, a mi juicio tienen como virtud principal que pasaron de la fase programática de los principios procesales a la fase efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Todos siempre hablábamos de los principios procesales, la inmediación, la concentración. Ahora, todo eso era una declaración de principios que como luego no tenía consecuencias jurídicas su incumplimiento, no podíamos efectivizarlo. El Código Modelo para Iberoamérica, para mí, el gran avance, además de una cantidad de avances estructurales que trajo el gran cambio, la gran revolución, fue decir, cada uno de estos principios está efectivizado. Ahora, también es cierto que este Código Modelo, que se elaboró entre los años 67 y 88, es hijo de su tiempo, como ha dicho uno de los presidentes del instituto, y que por lo tanto en estos 25 años posteriores ha habido muchísimos cambios, a tal extremo que en los últimos congresos se está analizando cómo se escribiría hoy el Código Modelo, o sea, si estamos en una revisión de ese Código Modelo. Entonces, esto implica que hoy tenemos nuevos desafíos y estos nuevos desafíos implican replantear los conceptos procesales clásicos.
¿no? Yo a veces digo en la clase, a los alumnos, las primeras clases, que en el derecho procesal todo cambió, todo lo que sabíamos antes ahora en realidad está en duda o está cuestionado, la congruencia ya no se sabe si está o si es más flexible, la cosa juzgada ya en algunos casos se extiende, los procesos colectivos, en realidad la legitimación se amplía, y si vamos viendo, prácticamente todos los conceptos que aprendimos se han ido de alguna manera flexibilizando. ¿Qué pasa hoy? El derecho procesal o está en crisis o requiere replanteo de conceptos porque aparecen una cantidad de asuntos nuevos. Algunos les parecerán frecuentes en el país de ustedes, otros no, pero pertenecen a otros países. Primero, la cantidad y calidad de los procesos. Hay una enorme variación en la cantidad de procesos. El ciudadano tiene mayor información, opina mucho más de la justicia. Hay un mayor acceso a la justicia desde el punto de vista, por lo menos, de la información. Los procesos son más complejos, aparecen nuevas materias, aparecen los conflictos colectivos y aparecen dos fenómenos que yo creo que hoy son el gran problema de los sistemas de justicia, que es la judicialización de la política. Esto es cuando el sistema político no puede resolver sus problemas, que antes lo resolvía por sí mismo, ahora pasa al sistema judicial. Entonces las contiendas políticas se trasladan a la esfera judicial o, el factor inverso, se politiza la justicia, o sea, la necesidad de incidencia en los sistemas de justicia. Y esto trae puja entre los poderes y aparece un nuevo actor, que son los medios masivos de comunicación. Muchos procesos no se ganan ni se pierden en el juzgado, se ganan y se pierden ante los medios de prensa. ¿De qué sirve obtener una sentencia de inocencia o de que yo no era responsable de tal daño 5 o 6 años después si ya la prensa me condenó? Porque salió en la prensa que yo fui responsable de algo. Entonces, esa es la verdadera sentencia, no la otra. Entonces, esto implica la necesidad de nuevas respuestas a esos nuevos problemas. Y esto ha traído también un problema que ustedes tienen mucho más desarrollados que nosotros, que toda esta cuestión de las tutelas diferenciadas y las nuevas materias, y por lo tanto a eso no me voy a referir, pero sí quiero mencionar un problema que se está dando en varios países, y es que estamos otra vez pasando a la procesalitis, como le llamo yo, que es la proliferación de procesos distintos para cuestiones diversas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una cuestión no funciona bien, hacemos un nuevo proceso que es un poquito distinto al otro. En lugar de contestar la demanda en 20, son en 15. Y esto se transforma en una trampa para los litigantes, en realidad. Esto nada cambia. Y parece, frente a la opinión pública, que se hizo un proceso nuevo y ahora las cosas van a andar mejor, pero en realidad no funciona. Y esto me parece que parte de una confusión entre dos ideas centrales, que es la justicia especializada y el proceso especial. Por supuesto que es muy buena la justicia especializada por materias, pero eso no necesariamente implica tener procesos especiales para cada una de esas materias. En cantidad de asuntos con la misma estructura lo podríamos resolver cualquier tipo de litigio si funcionara bien el proceso por audiencias. En cuanto a los principios procesales, que es un tema que también mucho se ha debatido, simplemente tener en cuenta que la lista de principios procesales que ustedes conocen, la inmediación, la economía, etcétera, etcétera, es bastante común en casi todas partes y con algunas diferencias de matices, estos principios procesales o algunos que están aquí que no son principios sino que son conceptos básicos o puntos de partida básicos, todos ellos se pueden cobijar de algún modo en una manera adecuada en un proceso por audiencias. Ahora vamos a tratar de ver cómo estos principios en la práctica de la audiencia se pueden efectivizar. Y ahora voy a centrarme en dos principios. En el principio de inmediación, que tratamos de atarlo a la celeridad, y el otro principio, el principio de buena fe y lealtad procesal. ¿Cómo podemos garantizar en un proceso por audiencias el principio de inmediación y la celeridad? En primer lugar, la definición adecuada del rol del juez en ese proceso por audiencia. El juez tiene que tener muy claro cuál es su rol. Podrá optarse por las diversas posiciones y escuelas, pero lo importante es que esté claro cuál es el rol del juez, qué poderes y deberes va a tener de acuerdo a ese rol. Por supuesto que necesitamos un proceso por audiencias. Necesitamos en primer lugar una regla clave, y es que si no está el juez en la audiencia, en toda la audiencia, es nulo absolutamente lo actuado, porque si no se transforma en una declaración de principios. Y luego, algo que es muy cuestionado, a veces en algunos países, es que cuando se trata de personas físicas, tenemos que prever de regla la presencia personal de las partes. A los abogados no suele gustarle esto. Los abogados prefieren toda la vida actuar por poder, son los dueños del proceso, le cuentan lo que quieren contarle a la parte.
Pero en realidad, para que un proceso por audiencia funcione bien, las personas físicas deberán venir ellas personalmente, salvo, por supuesto, que tengan un motivo fundado para no poder comparecer. Bueno, está en el exterior, reside en el exterior, está enferma, etc. Y luego tendría que haber sanciones para las partes incomparecientes. ¿Qué gravedad estas sanciones? Depende de cada país, depende de cómo cada país las resuelva, pero tendrían que ser de peso para evitar que la incomparecencia a la audiencia sea en definitiva la regla. Y por lo tanto el juez no puede delegar sus funciones, tiene que recibirse prueba en audiencia y por supuesto siempre asegurarse el derecho de defensa. El otro gran punto son las notificaciones. En un proceso por audiencia está medido que se reduce aproximadamente en un 50% la cantidad de notificaciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en un proceso por audiencia todo lo que se resuelve en audiencia queda notificado en audiencia. ¿A quién? No solo a los que fueron, sino a los que debieran haber ido y no fueron. Con lo cual, esto disminuye enormemente la cantidad de trabajo en un tribunal. La mitad de las notificaciones no van a ser necesarias de hacer. Y la otra mitad, muy probablemente con un sistema de notificaciones electrónicas, podría ser sumamente sencillo. Esto elimina, además, como contrapartida, gran parte de las nulidades. Porque ustedes saben que en las notificaciones, por lo menos en muchos países, está uno de los problemas de las nulidades. Bueno, por supuesto tiene que asegurarse en la mayoría de los casos al menos la asistencia letrada, hay que tener una infraestructura básica. Yo sé que esto a nadie le gusta mucho, pero en Uruguay, como teníamos muy poco dinero, ustedes saben que llama mucho la atención que la sala de audiencias es el escritorio del juez. El juez no tiene un despacho. El despacho del juez es la propia sala de audiencias, no porque sea una decisión de política, por pobreza, ¿no? Pero la cuestión es que esto, que fue un resultado de la limitación de recursos, se transformó en una gran virtud. Porque no puede decir, no, el juez no está, no sabemos dónde está, no, porque el juez está en la sala de audiencias. Entonces, el juez no se puede esconder, por lo menos no se puede esconder mucho, porque su escritorio es la sala de audiencias y concomitantemente es el lugar donde él trabaja redactando sus sentencias y donde a su vez recibe a las partes y realiza el acto central. Tenemos sí un gran problema, que me adelanto, creo que estaba después, pero lo voy a plantear ahora. Y tenemos un gran problema porque todas estas cosas buenas que les digo tienen una gran contra. En Uruguay no hemos logrado implementar la filmación de las audiencias. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que la audiencia se está transformando en un acto, me van a matar si me escuchan en Uruguay decir esto, pero en un acto semi-escrito. ¿Por qué? Porque los abogados estamos más pendientes en la famosa acta resumida que en lo que realmente está pasando. Y eso depende del receptor. Tenemos juzgados que el receptor es maravilloso, y ya nosotros sabemos, entonces ahí fluye la audiencia. Cuando el receptor, que son la mayoría, no son buenos, estamos más prestando atención a lo que queda en el acta que a lo que ocurre. Entonces quedamos presos del acta. Y ustedes dirán, pero bueno, parece tan poco dinero el que hay que poner para filmar las audiencias en un país pequeño, no es un costo muy alto. Y sin embargo todo el mundo está a favor, pero cuando llega el momento de resistencias culturales. ¿Por qué? Primero, porque obviamente el error del juez, cuando exagera sus poderes de deberes, abusa de sus poderes de deberes, o de los abogados, piensen en los juicios de responsabilidad profesional de los abogados por olvidarse de impugnar en audiencia un recurso, tengo la prueba ahí, hay como una resistencia a que eso quede ahí. Entonces hay como un pacto secreto, que nadie lo declara, solo yo me hago responsable de que me parece que existe, de decir no, por ahora no, por ahora no, por ahora no. Y los que tienen un problema son los tribunales de apelaciones que tienen que resolver en realidad en base a un acta resumida. Entonces, la verdad es que la segunda instancia no es oral, no es ni siquiera por audiencia. La segunda instancia en realidad es escrita. Nuestro sistema preveía una audiencia y esa audiencia de hecho fue debilitándose hasta que hoy en la práctica no se realiza esa segunda instancia. Entonces tenemos mucha inmediación en primera instancia, débil inmediación en segunda. Hicimos una investigación del año 2007, entrevistamos a casi todos los ministros de tribunales de apelaciones y a muchísimos abogados. El 90% de los ministros de tribunales de apelaciones dijeron: no necesitamos la filmación, nos basta con el expediente. Los abogados 90% dijeron: necesitamos la filmación, el expediente no nos sirve. Es una cosa rara, ¿no? Había que estudiarla sociológicamente por qué esa diferente opinión. Algunos dicen porque la filmación requeriría mucho más tiempo, mirar la filmación en esos expedientes. Pero la cuestión es que acá tenemos un problema crítico y tenemos un problema sin una solución. Aparentemente va en camino lograrse la filmación, pero yo estoy escuchando esto hace ya
3 o 4 años. Otra lección aprendida, la implementación práctica de la audiencia. Hablar de cómo va a funcionar la audiencia, ya en detalles prácticos, tiene gran importancia. Por ejemplo, en este estudio del año 2007 se llega a los siguientes resultados, que los jueces van a todas las audiencias. Claro, van a todas las audiencias porque si no es nula la audiencia, con lo cual, obviamente, esta es la obligación número 1. Segundo, y este dato es muy importante, altísima comparecencia de las partes, el 90% de las partes comparecieron a las audiencias. Las personas físicas comparecieron en forma personal en la mayor parte de los casos. Los abogados no arriesgan a ir sin la parte de la audiencia porque en Uruguay directamente se pierde el juicio, para decirlo simplificadamente. La incomparecencia del actor implica desistimiento de la pretensión, o sea, pérdida del derecho, salvo que justifique, obviamente, ¿no? Es muy duro, en algún momento hasta se cuestionó la constitucionalidad de esta medida, la Corte declaró que no era inconstitucional, pero es una sanción muy dura, creo que de las más duras de los sistemas de Iberoamérica. En estas audiencias se realizan muchísimas actividades. Y lo más interesante que surgía de este estudio era la percepción del hombre común usuario del sistema de justicia. Cuando salían los estudiantes y los profesores que me ayudaron a esta investigación, el comentario más común era, pensando que nosotros teníamos alguna incidencia en el sistema de justicia, porque estábamos allí tomando datos, preguntaban, ¿cómo puedo hacer yo para tener el abogado de la otra parte? Pregunta típica. O al revés, ¿verdad? Es decir, yo no quiero tener más mi abogado. Bastaba para una persona que no entiende nada de derecho ver que el abogado de él solo empieza a mover papeles y no entiende de qué está hablando para darse cuenta de que su abogado no sirve. Y, en contrapartida, en el sistema anterior, esto se solucionaba muy fácil. Llamaba por teléfono al cliente y le decía, mirá, el problema tuyo está muy demorado porque sabés que los juzgados funcionan mal. Esa excusa no funciona más en un proceso por audiencia. Entonces, claro, esto es un cambio de mentalidad muy, muy importante, muy, muy duro, pero que en el cual uno a veces piensa que la publicidad del proceso, que es otro gran principio, es un principio muy importante por el público. La verdad es que los procesos civiles, comerciales y los laborales no tienen público. Por lo menos en Uruguay no va nadie. Son aburridísimos. Aparte, el uruguayo de por sí ya es muy aburrido, muy gris. Ustedes saben que dice que a un uruguayo se lo identifica en un aeropuerto porque siempre está de pantalón gris y saco azul. De la manera, uno se puede dar cuenta enseguida que hay un uruguayo. Bueno, entonces, la verdad es que son muy aburridas las audiencias. Pero lo interesante de la publicidad para mí está en otro punto, que es en la publicidad interna hacia el cliente, que eso es algo que a veces no se percibe, que es la publicidad del control que el propio cliente realiza de su abogado y a su vez el control que realiza del juez. Y esto me parece que es un tema central. Ya lo dije, lo de las comparecencias, ahí tienen los porcentajes de comparecencia a la audiencia preliminar. La parte actora en el 72% compareció personalmente, en el 24% por poder y solamente un 3% no compareció. En el demandado hay porcentajes más altos de incomparecencia porque muchas veces no le interesa directamente comparecer. Audiencias frustradas. Otro gran problema del proceso por audiencias es cuántas audiencias se frustran. Bueno, nosotros no teníamos idea de esto y lo medimos en el año 2007 y el porcentaje de audiencias celebradas fue del 88% contra 12% de frustradas. Fue la verdad más bajo el porcentaje de frustración del que nosotros pensábamos. O sea que hay aparentemente un compromiso importante en base a esto del sistema sancionatorio de la incomparecencia a las audiencias para lograr este resultado. Algunos otros datos que nunca se habían medido. ¿Cuán tarde empezaban las audiencias? 15 minutos de promedio de retraso. ¿Cuánto dura la audiencia preliminar? 20 minutos de promedio y una complementaria 60 minutos. Hoy hablábamos con algunos colegas, yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos filmación de las audiencias, la complementaria podría tardar mucho menos sobre todo, porque el diligenciamiento de la prueba, hacer el acta resumida de lo que declaran los testigos es todo un problema. El acta resumida, por otra parte, genera una sensación muy particular y es que cuando uno sale del juzgado pensando que le fue espectacular y lee el acta, dice no me fue tan mal. Y cuando piensa que le fue horrible, lee y dice no me fue tan mal. O sea, siempre se da esa contradicción porque el acta, claro, muestra una realidad totalmente acotada. Hablamos de acta resumida, ¿verdad? Bueno, luego algunos otros datos que voy a dejar a disposición de ustedes. Y luego la forma de fijación de las audiencias. Esto parece un tema menor, pero yo hoy comentaba lo siguiente. Fíjense, en Uruguay una primera instancia en procesos civiles y comerciales, durante los primeros 10 años de vigencia del Código tardó un promedio de entre 9 y 10 meses y la segunda instancia unos 6 meses. Hoy,
23 años después, la primera instancia tarda 14 meses y la segunda instancia 5. Ustedes dirán, bueno, quizás tarda más ahora, 14 contra 9, porque hay más asuntos. No, con la misma cantidad de asuntos, tarda más tiempo, 5 meses más. ¿Cuál es la respuesta a esto? Bueno, hay una respuesta y es que se empezaron a dar ciertos pactos implícitos entre las partes y fundamentalmente entre los abogados y el juez. El ejemplo típico, ¿cuándo fijamos la audiencia complementaria? El juez dice, yo la puedo fijar para dentro de 15 días, tengo una fecha libre. El abogado dice, yo no puedo porque me voy a Miami. No se preocupe, colega, hoy por ti, mañana por mí, la fijamos después. El juez dice, pero entonces son 2 meses y medio. El otro dice, justo tengo un congreso de procesal. No se preocupe, 6 meses más adelante, Valencia. Y hay un señor o una señora sentada en un rincón al que nadie le preguntó nada, que dice, ¿cómo pasean estos dos señores? Pero yo soy el titular del interés y de la pretensión y a mí nadie me pregunta. Cuando las estadísticas dan mal, eso se le echa la culpa a los jueces que tardaron mucho. Pero el principio es dispositivo, si la parte de común acuerdo quieren prorrogarlo, pero es como una práctica, debe ser además porque es un medio muy pequeño, en el que todo el mundo tiene miedo que mañana se encuentre con ese colega y el colega le dice, no, te quedás sin ir a Miami. Entonces, esto me parece que es lo que yo llamo los pactos implícitos que van socavando la base del sistema de justicia, ¿no? Bueno, en cuanto a la prueba de las excepciones previas que se diligencia en la audiencia preliminar, hay muy poca en la práctica prueba de las excepciones previas. El acto de saneamiento del proceso de la audiencia preliminar, que es clave, en el 25% de las audiencias que relevamos se dictaron estas resoluciones. Y un tema importante de los poderes del juez. Se habla mucho que en estos sistemas donde el juez tiene poderes deberes, los jueces rechazan la prueba. Entonces en Uruguay había algunos que decían que tenían muchos casos que el juez le había rechazado la prueba. Cuando hicimos el estudio, nos dio que solo en el 12% de los casos algún medio de prueba había sido rechazado. O sea que en realidad los jueces ejercían sus poderes deberes de rechazo de medios probatorios innecesarios, impertinentes o inconducentes, mucho menos de lo que se pensaba. Ustedes saben que todos los medios impugnativos en un proceso por audiencia se dan en la propia audiencia. Hay que interponer los recursos, hay que fundar los recursos en la propia audiencia, salvo en algunos casos que por la importancia de la resolución se puede fundamentar a posteriori. Y acá es importante ver que en la mayoría de los recursos se plantean en las audiencias preliminares y muy pocos recursos en las audiencias complementarias. Para entender, la audiencia preliminar, ustedes saben, es la audiencia donde se sanea el proceso, se resuelven las excepciones previas, se rechaza la prueba, se fija el objeto del proceso, y la complementaria es la de diligenciamiento de prueba. Declaran los testigos, declaran las partes, declara el perito sobre su informe previo. Obviamente el centro de la cuestión es la audiencia preliminar, donde lo que se trata de hacer es encauzar el proceso a partir de ese momento. En cuanto a la buena fe y lealtad procesal, también es un tema muy complejo de resolver y hay algunas garantías efectivas que han tenido impacto importante en los resultados. Fundamentalmente, la principal de todas, la que funcionó mejor, fue la presentación de toda la prueba con la demanda y la contestación. O sea, en nuestro sistema no hay posibilidad, salvo que sea un hecho nuevo, de ofrecer y presentar una prueba a posteriori de la demanda y contestación. O sea, yo siempre digo que es como el sistema de Discovery, pero llevado al terreno latinoamericano, ¿no? Porque en realidad hay que mostrar todas las cartas desde un inicio. Cuando esto empezó, los abogados de los demandados decían que era una locura porque el abogado del actor tenía todo el tiempo del mundo para hacer la demanda y el abogado del demandado tenía solo 30 días para contestarla. En realidad, nunca tuvimos problemas luego en la práctica, pero claro, implica un cambio de mentalidad, un cambio de idea sobre cómo ejercer la profesión. Luego hay obviamente sanciones claras para la rebeldía que implica admisión de hechos, las respuestas evasivas o negativas también, y fundamentalmente los cambios en los medios impugnativos. La regla es el efecto no suspensivo de los incidentes y recursos. Por lo tanto, el incidente y el recurso deja de ser una chicana, deja de ser una dilatoria, porque al no provocar la suspensión del proceso, obviamente empieza a ser utilizado en forma menor o menos frecuentemente o solo cuando hay fundamentación. En cuanto a las estructuras procesales, ¿cómo voy de tiempo, Eduardo? ¿Tengo que terminar ya? No, usted me dice, señor. Vengo bien. 35 minutos. Bueno, ustedes me avisan. Bien. En cuanto a las estructuras procesales, es lo que yo señalaba hoy al comienzo, ¿no? ¿Verdad?
hay que tener en cuenta que no se necesitan muchas estructuras procesales. Nosotros teníamos un sistema que se habían contabilizado algo así como entre 70 y 80 estructuras procesales en materias no penales, y hoy prácticamente se pueden reducir esas estructuras a 4 principales o 3 principales y algunas complementarias. Un proceso ordinario, que es el centro, un proceso simplificado para pequeñas causas, un proceso monitorio, que no es ningún invento del Código General del Proceso uruguayo, porque Uruguay lo tiene hace muchísimos años, ya venía del sistema anterior, un proceso de ejecución, que funciona horrible, les adelanto, en Uruguay. En Uruguay es maravilloso poder lograr una sentencia, es razonable, tenemos un proceso que funciona. Ahora, si el demandado quiere incumplir luego y no cumplir esa sentencia, ejecutarla es un drama. Eso es una realidad. O sea, hoy el gran tema de todos los congresos es cómo hacemos para mejorar el proceso de ejecución. La verdad es que está difícil dar una respuesta a esto, porque incluso las experiencias en otros países no son demasiado alentadoras, o las que vienen como alentadoras llegamos a la conclusión que es porque tienen otra mentalidad, que primero tendríamos que hacernos una lobotomía y después recién podríamos acceder a esas medidas tan útiles, ¿verdad? Bueno, el proceso de amparo, que tiene que funcionar bien, que no tiene que ser una vía de dilatarlo todo, en Uruguay es muy restringido. Y luego el famoso tema del proceso cautelar y la tutela anticipada, y dónde está el límite de la tutela anticipada, ¿verdad? Yo siempre digo que si seguimos con esta tendencia en algunos países, el proceso ordinario va a ser la excepción dentro de un tiempo. Porque vamos a tener procesos especiales para todo y tutelas anticipadas para todos, con lo cual el proceso ordinario, en lugar de ser la regla, va a pasar a ser la excepción. Como la ley del péndulo, donde encontramos ese equilibrio entre la tutela anticipada, las estructuras abreviadas y el proceso ordinario, que es la regla, es todo un desafío. En cuanto a la segunda instancia, aquí está uno de los grandes dilemas de los procesos por audiencia. ¿Cómo hacemos con la segunda instancia? Ustedes saben que en la concepción inicial un proceso por audiencia estaba pensado para un tribunal colegiado en instancia única. ¿Tá? Primero, en Uruguay, porque no había recursos, se optó por un sistema de doble instancia, tribunal unipersonal, primera instancia, y colegiado en segunda. Si hoy tuviéramos todos los recursos del mundo para cambiarlo, todo el mundo se opondría. Los abogados somos grandes defensores de la segunda instancia y nadie quiere un proceso en instancia única con tribunal colegiado. La verdad que la explicación sociológica de esa no la tengo muy clara, pero es una realidad. La segunda instancia es vista más allá de todas las discusiones sobre el Pacto de San José y la incidencia que eso tiene, desde el punto de vista del deseo del Colegio de Abogados. El otro tema importante es que la segunda instancia no es rehacer el proceso. A veces en materia de oralidad hay como una idea de que en segunda instancia, como tiene que ser oral, hay que rehacer lo que se hizo en primera instancia. Esto no implicaría una segunda instancia, esto sería una revisión, un proceso ordinario revisivo, una acción autónoma revisiva. Cuando hablamos de segunda instancia es controlar lo que se hizo en primera, obviamente a la luz de la prueba que se tenía en primera instancia, salvo que aparezca algún hecho nuevo, esencial, que pueda incidir. Y bueno, y acá el problema es el que yo mencionaba hoy, el tema de la falta de filmación, de la falta de grabación y de cómo hace el Tribunal Superior para juzgar con un acta resumida muy escueta, que los ministros de tribunales dicen que es más que suficiente y que los abogados pensamos que no lo es. Bueno, ahí hay todo un problema de la segunda instancia y la oralidad. Alguna referencia mínima al proceso de cobranza. A veces hablamos mucho de la oralidad en materia civil y comercial, pero a veces cuando se va a los números, se llega a la conclusión de que el 80% o el 90%, el caso de Chile, de los procesos comerciales son procesos de cobro de pesos documentado en títulos valores. Entonces, obviamente, ahí pensar en un proceso por audiencias no es lógico. Alguien ha dicho alguna vez, sería absurdo que el sistema de justicia trabajara en la oralidad para lograr que el sistema bancario no cobre, porque no cobra en realidad, sino que pueda castigar su crédito a efecto de los balances, porque muchas veces en muchos países es necesario realizar el proceso para que luego se pueda castigar en los balances de las compañías de crédito este tipo de acción. Entonces, bueno, cuando hablamos de proceso por audiencia, tenemos que ver bien en materia civil y comercial que quizás para todo lo que tiene que ver procesos de cobranzas documentados es mucho mejor una estructura monitoria donde en el 80% de los casos no hay oposición y si hubiera oposición podemos incorporar la oralidad. Podemos ordinarizar de algún modo el proceso. Nosotros tenemos monitorio hasta para proceso de divorcio en algunos casos, ¿no? Ya hemos ido al extremo. Y en el 80, entre el 80 y el 90% de los casos no hay oposición
a la sentencia inicial dictada sin escuchar al demandado, y en los casos que no hay oposición, el proceso tarda entre 2 y 3 meses. Cuando hay oposición que se oraliza, llegamos más o menos a los mismos tiempos de 14 meses aproximadamente en la primera instancia. En cuanto al rol del juez, no voy a decir más que lo que señalé al principio. Creo que en esto no hay que tener prejuicios, no hay que embanderarse en una escuela o en otra porque creemos que sea el camino conceptual final, sino porque creo que hay que ir a ver qué ocurre en la práctica. Y en la práctica, la verdad es que a mí me parece que un juez activo, que respete sí el principio dispositivo, el principio de congruencia, el principio de defensa, es el esquema que mejor se articula con un proceso por audiencias. O sea, si yo tengo jueces independientes, tengo jueces con carrera judicial, que respetan el principio dispositivo, la congruencia y el principio de defensa, no tengo problema de que ese juez sea activo, que interrogue a las partes, que interrogue a los testigos, que eventualmente incluso traiga pruebas al proceso, no que traiga hechos. Ojo que en esto suele haber confusiones. Nunca el juez puede traer, a mi juicio, no debiera traer hechos al proceso, pero sí podría en algún caso excepcional, dentro de determinadas condiciones, traer alguna prueba sobre hechos alegados y controvertidos por las partes. Hasta ahí creo que no entramos en violación de estos principios esenciales de la defensa. En este relevamiento que hacíamos, que les mencionaba en Uruguay, la verdad es que en Uruguay tiene un rol activo y ponderado, yo diría muy ponderado, actúa mucho en la fijación del objeto del proceso y de la prueba, controla bastante la prueba, interroga mucho a los testigos y peritos. Algunos observadores que van a ver el proceso ya dicen, ser abogado en Uruguay es muy fácil si todo el trabajo te lo hace el juez. ¿Por qué se dice esto? Porque en la audiencia interroga primero el juez, cosa que es bastante curiosa. Esto algunos dicen que es impropio de un proceso dispositivo, porque está desarmando la estrategia de los abogados. Bueno, luego le voy a dejar aquí algunos datos de los porcentajes de rechazo de prueba, de suspensión de interrogatorios que los jueces tienen para que lo vean. Y me interesaba hacer alguna referencia, por mi rol de abogado, a la forma de ejercer la abogacía y al rol de las partes. Sin duda que un proceso por audiencias implica un cambio total en la manera de percibir la profesión de abogado y de ejercer la profesión de abogado. ¿Por qué? En primer lugar, porque las partes aparecen en la escena. La verdad que en los procesos escritos, las partes no están en la escena. Las partes son nuestro cliente que la tenemos que atender cada tanto que nos llama y nos pregunta cómo va el proceso, o atenderla cuando nos viene a contar los datos o le pedimos que nos consiga algún documento. Acá, la parte está al lado nuestro en todo el proceso. Y más hoy, por ejemplo en Uruguay, que la parte puede consultar por internet cuál está el expediente. El cuento de aquel, no, el juez lo tiene hace 6 meses para resolver, se acabó. Hoy va, si es una persona que no accede a internet, el primo, el tío, el amigo, en Uruguay uno sale a la calle y dice abogado y aparecen 4, o sea que también todo el mundo encuentra un abogado muy fácilmente, hay muchos. Pero la cuestión es que este tema del acceso al control del expediente es clave. Segundo tema, no se puede trabajar más solo. O sea, se requiere necesariamente trabajar en equipo, porque no es excusa para no ir a una audiencia que el abogado a la misma hora tenía otra audiencia. Eso fue lo primero que se fijó como regla clara de acuerdo entre los jueces, porque si no era la excusa perfecta. Con lo cual, hay que trabajar en equipo. Esto generó mucho trabajo para los abogados jóvenes, porque la gente que trabajaba sola contrató abogados jóvenes que los apoyaran. O sea que hay un cambio, una movilidad en el mercado de trabajo también. Y aparece un tema muy debatido, y es que nuestro código estableció el deber de veracidad de las partes. Ustedes saben que en materia penal es otra historia, pero en materia no penal es muy discutido todavía si las partes tienen el deber de decir verdad y hasta dónde va ese deber de decir verdad. La cuestión es que nosotros lo tenemos por norma expresa. Dice que todo acto procesal debe ser realizado con veracidad. Con lo cual, obviamente que la vulneración de ese deber podrá traer consecuencias jurídicas, desde una condena preceptiva a pagar los gastos del proceso a eventualmente una valoración de la conducta procesal de las partes en materia probatoria. Los abogados, por lo tanto, están sometidos junto con la parte a este deber de veracidad a una gran función de contralor de la calidad de la prueba y de colaboración probatoria. Tenemos expresamente el deber de colaboración probatoria entre las partes. Ahora hay una reforma del código donde todavía va a quedar más claro, porque hoy está materia probatoria, ahora se va a poner al principio del código como principio esencial. O sea que si la parte no colabora trayendo la prueba, hay consecuencias jurídicas procesales. Bueno, en cuanto al ofrecimiento y diligenciamiento de la prueba, y ya voy terminando, hay toda una cuestión o un debate sobre la carga de la prueba.
Pongo cargas dinámicas de la prueba entre signos de pregunta porque en Uruguay, en la jurisprudencia, esto ni se plantea. O sea, toda la jurisprudencia aplica las cargas dinámicas de la prueba, ¿tá? Sigue al profesor Peirano y demás en cargas dinámicas de la prueba. Sin embargo, en la doctrina hay dos escuelas en Uruguay muy divididas a las que la jurisprudencia no escucha. Por lo tanto, la práctica jurisprudencial es que la carga dinámica de la prueba es en Uruguay una realidad. La valoración, eliminar la prueba tasada como otro gran principio básico en materia probatoria. Y se está desarrollando mucho una idea de darle valor probatorio a la conducta procesal de las partes. Aún sin una norma clara y expresa, cada vez más aparecen fallos que atribuyen a la conducta procesal de las partes un valor probatorio. La parte que obstaculiza, que no colabora, la parte que tendría que haber traído un documento y no lo trajo, irle dando a esa especie de entorno o conjunto de actuaciones un valor procesal. Bueno, en materia de procesos colectivos no me voy a referir, esto tampoco lo voy a dejar, el proceso de ejecución ya me referí. Quiero hacer finalmente una reflexión final sobre las herramientas tecnológicas. El proceso por audiencias, y yo ya me referí hoy al tema de la filmación de las audiencias, que es clave, requiere considerar una cantidad de tecnologías y de instrumentos tecnológicos. Pero yo me quiero centrar en la gran utilidad de una experiencia que tenemos hace 4 años en materia de notificaciones electrónicas. Hoy en Uruguay la notificación electrónica es obligatoria, cada abogado tiene una dirección de email que en el servidor del Poder Judicial, con su número de matrícula, y en el primer escrito en el que se comparece al juzgado hay que constituir ese domicilio electrónico. Si no se constituye, el juez lo apercibe de hacerlo, so pena de que todas las resoluciones se tienen notificadas en los estrados. Y a partir de ahí se solucionó el problema, el otro 50% de las notificaciones que yo hoy les comentaba. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir en mi correo electrónico, es horrible, ¿no? Porque uno está durmiendo, le llegan las notificaciones, está de viaje, le llegan las notificaciones, le amarga la vida, ¿tá? Solo sirve para amargarse. Pero la cuestión es que esto implica una disminución enorme del trabajo de los tribunales. Como ven aquí en este esquema, se constituye el domicilio electrónico, el Poder Judicial se lo provee gratuitamente y de esa manera le llega automáticamente la notificación. Como todavía teníamos un problema tecnológico y es que cuando, por ejemplo, se da traslado de la demanda, ¿verdad? Si ya tenía constituido un domicilio electrónico o cuando hay un recurso de apelación, no se podían escanear todas las hojas porque era muy costoso, no había recursos. Hicimos una solución a la uruguaya que es esta, solo le digo del recurso de apelación traslado y tiene que ir la parte al juzgado a conseguir la copia. ¿Por qué se hizo esto? Porque si no, no se implementaba nunca el sistema. Y se le da 3 días más fictos para ir a buscar esa copia. Si en los 3 días no lo fue a buscar, se da porque ya lo fue a buscar y se empieza a correr la notificación electrónica. Esta fue una solución intermedia que se buscó, porque si no, si se iba a esperar a que para notificar había que escanear todos los documentos, tardaba más hacer el escaneo que la notificación. Entonces, de alguna manera, se puso sobre las partes esa carga. Y esto eliminó cantidad de problemas derivados de las enmendaduras, de las alteraciones, los incidentes, las demoras en la tramitación, y el 60% de las notificaciones se verifican en menos de 5 días y el 90% en menos de 10 días. O sea que esto significó un cambio fundamental con muy poco costo, ¿tá? Por supuesto que hubo abogados que se resistieron, presentaron notas diciendo que a esta altura de la vida nadie los iba a obligar a tener que ingresar a tener una casilla de correo, que ellos no estaban de acuerdo. Bueno, obviamente siempre hubo, y la respuesta era, usted va a tener algún amigo, algún nieto, algún sobrino, alguien que lo va a llevar a un ciber. No tengo computadora, la otra gran excusa, yo no tengo computadora. Bueno, vaya a un ciber, hoy puede acceder cualquiera a un ciber. Pero la cuestión es que esto implicó un cambio fundamental en materia tecnológica. Se me acabó el tiempo, ¿verdad, Ángel? ¿No? Tengo 3 minutos más. La idea además después es que pueda haber alguna pregunta de esto. En cuanto a gestión en los tribunales, ustedes saben que hay una cantidad de herramientas de gestión que son muy importantes para este cambio cultural. Y bueno, y todas estas herramientas obviamente deben utilizarse en un proceso por audiencia, no las vamos a analizar una por una, pero son en definitiva una cantidad de instrumentos que hoy se están utilizando fundamentalmente en las reformas procesales penales, que fueron las que tuvieron de alguna manera una impronta más moderna en materia de gestión.
pero que ahora se están pasando, se están transfiriendo a las reformas procesales civiles. Una referencia a los recursos humanos. Yo sé que esta palabra recursos humanos no es buena, no está bien decir, creo que no se puede decir más, no es políticamente correcto decir recursos humanos, pero bueno, la cuestión es que son el gran centro de un proceso por audiencias. A veces se piensa que el proceso por audiencia implica tener más cantidad de funcionarios. En Uruguay se duplicó la cantidad de jueces y se mantuvo exactamente el mismo número de funcionarios. ¿Por qué? Porque en realidad el gran problema está ahora en que como se elimina una cantidad de notificaciones, se simplifica la burocracia, se simplifica la documentación y el juez tiene que estar presente en todo, en realidad se necesitan muchas más cantidades de jueces y los recursos en materia de funcionarios que estaban para el sistema anterior era suficiente. Otro tema clave en este punto es que en lo posible no hay que mezclar sistemas. Esto es, que el mismo juez siga procesos por el sistema escrito y pase al sistema oral, ha sido un fracaso. La idea es que los jueces que tengan más perfil para la oralidad empiecen desde cero con procesos orales y que a medida que se van acabando los procesos escritos vayan pasando del sistema escrito al proceso oral nuevos jueces. Acá hay un tema de liderazgos en materia de procesos por audiencia. En Uruguay fue una generación de jueces jóvenes que se embanderaron con la reforma y que tuvieron esa oportunidad y se les dio la opción. ¿Quién quiere seguir con el proceso escrito? Una cantidad obviamente querían porque era lo que estaban haciendo. Los jóvenes querían pasarse al sistema nuevo, pasaron y luego obviamente se fue dando el proceso de ayornamiento de los demás. Entonces, obviamente que los recursos humanos y materiales, el equipamiento, las sedes, etcétera, son elementos claves. Pero me parece que el fundamental para ese cambio cultural que decíamos hoy de mentalidad es el plan sistémico de capacitación. La capacitación requiere cambios muy importantes. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo acá hoy es lamentable. O sea, estar hablando 40 minutos en una exposición es algo que ya no existe más. Hace poco la Universidad de Harvard publicó un estudio en el cual le colocaron a los estudiantes unos sensores electrónicos para medir su capacidad cerebral, su actividad cerebral, y demostró que las dos actividades en las que menos actividad cerebral había era cuando miraban televisión y asistían a clase. Pero así, probado. Y sin embargo, el tiempo que le dedicaban luego de clase a conversar algo de los profesores o cuando hacían un trabajo en clase o cuando preparaban una actividad, subía a niveles altísimos. Porque está demostrado que esto que estamos haciendo hoy es algo que es muy difícil en los tiempos de Twitter y estas cosas nuevas de 140 caracteres, pretender, si hay que hablar con 140 caracteres, ya me pasé, seguro, hace bastante rato. Bueno, en cuanto a este cambio de la capacitación, por lo tanto, un nuevo enfoque de la capacitación que tiene que arrancar por las universidades. El gran problema está en que si no se genera una generación, valga la cacofonía, de estudiantes que quieran este cambio y que se embanderen con el proceso oral, es muy difícil. Porque hay que crear una generación que se dé cuenta y perciba que esto es absolutamente clave. Y requiere además tener claro que un proceso por audiencias implica nuevos roles y nuevas habilidades. Lo que era bueno para el proceso escrito no es bueno para un proceso oral, muchas veces. Y por lo tanto, todos nos tenemos que reconvertir. Y reconvertirse es un largo proceso. Cambiar es un largo proceso. Entonces, bueno, estos distintos ámbitos, estudiantes, abogados, jueces, funcionarios y usuarios del sistema de justicia, implican un cambio central en un enfoque de capacitación que implique pasar a formar equipos de trabajo. Los juzgados en materia legal tienen que ser un equipo de trabajo. El juez y el receptor, en el sistema nuestro que tenemos receptor, tienen que llevarse muy bien, si no, no funciona. El funcionario de confianza, que es el que actúa como secretario de juez en un proceso oral, donde todo pasa en la convivencia diaria, hoy de repente lo ve 3 veces y con suerte, porque se cruzan a la persona que trabaja. Acá va a estar todo el día sentado uno al lado del otro en las audiencias. Entonces, esto implica realmente cambios importantes. La desburocratización, el mito del expediente. En Uruguay al principio, cuando empezamos con el proceso oral, decían que el acta resumida era fiel reflejo de todo lo que pasaba. Porque claro, tenían miedo de dejar cosas afuera. Era difícil entender esto de resumir. ¿No? ¿Cómo voy a dejar cosas afuera? Y bueno, era destruir el mito del expediente. Y para terminar con esto del mito del expediente, hoy hay como 2 líneas, diría yo, no sé si llamarlas doctrinarias o de enfoque. Una que dice: hay que seguir un proceso por audiencias en la cual, a través, por ejemplo, de la filmación,
se deje todo registrado y que luego el juez juzgue en base a todo lo que se registró. Esta diría que es la línea del sistema español, es la línea un poco que se sigue en Uruguay. Y hay otra línea, más bien que viene, diría yo, del sistema anglosajón y que tiene mucho peso en Chile, que es decir, como estos procesos civiles y comerciales son predominantemente dispositivos, el juez no tiene por qué leer todos los documentos que están en el expediente, el juez no tiene por qué ver toda la filmación, sino que solo deberá leer lo que las partes específicamente le indiquen que debe leer y analizar. A mí este segundo sistema, se ve que estoy muy consustanciado con el otro, me cuesta. O sea, me cuesta eso de que el juez no lea cuestiones que integran la causa, que el juez no tenga que analizar documentos que las partes trajeron al proceso. Y además me imagino que llevado a nuestra mentalidad, ¿qué vamos a hacer los abogados? Vamos a decirle, señor juez, lea todo. Y por lo tanto, el juez va a tener que leer todo. Sin embargo, en Chile, en el proceso penal, se da esa peculiaridad y los quieren ahora aplicar al proceso civil. Pero es bastante extraño, ¿verdad? Esto de tener que, de alguna manera, simplificar ese trabajo del juez bajo esta concepción del proceso dispositivo y de que solo importa lo que las partes le señalen al juez. Finalmente, la verdad es que el gran desafío de la justicia civil implica 5 cosas esenciales: compromiso, si no, con ley no cambiamos nada; gestión, incentivos adecuados, capacitación y un sistema adecuado de contralor del sistema de justicia, que es muy difícil implementar preservando la separación de poderes, la independencia judicial y la carrera judicial, que son temas claves. En definitiva, termino con un consejo de mi abuela: no dormirse en los laureles. Cualquier reforma, cualquier cuestión en la vida implica tener claro que lo que logré ahora lo tengo que mantener con un grado de autocrítica muy importante, y sobre todo no descuidar aspectos sociológicos como este que señalaba de que los pactos implícitos van socavando las bases del sistema. Estos pactos que nadie los declara, pero entre abogados y jueces, entre jueces y usuarios, entre jueces y funcionarios, van generando una especie de desprotección del sistema de las cuales nos tenemos que cuidar. Muchísimas gracias.